En esta noche vamos a compartir un tema muy importante y controversial hoy en día en el mundo, en este mundo donde las verdades absolutas se han vuelto relativas por el posmodernismo que impera en la sociedad. Las verdades absolutas se ven como absurdos hoy en día, y afirmar que Cristo es el único camino al cielo tildaría a los predicadores como arrogantes o como que están estableciendo divisiones o no están siendo abiertos a otras posibilidades según el pensamiento del mundo. Pero afirmar que Cristo es el único camino al cielo también ha costado la vida de muchos creyentes alrededor del mundo, desde la historia bíblica hasta hoy en día en las naciones donde no hay acceso al evangelio, lugares como Medio Oriente, como África, como Asia, Oceanía, lugares donde hay persecución a causa de predicar a Cristo, donde es prohibido predicar a Cristo, afirmar esta verdad que es el único camino al cielo. Les ha costado la vida a muchos creyentes, los cuales se han convertido en mártires de la fe, y que esa sangre clama por justicia. Pero Cristo mismo dijo a su iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia del Señor, porque Cristo está con su iglesia y Cristo la guardará y Cristo la afirmará en su verdad. Entonces, en esta noche maravillosa vamos a estudiar acerca de por qué Cristo es el único camino al cielo. Vamos a compartir nuestro estudio, nuestra presentación para esta noche y poder desarrollar este tema de Cristo, el único camino al cielo. Nuestro texto base para esta noche se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 4:12. Y dice así la palabra del Señor: y en ninguno otro hay salvación, refiriéndose a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta es la afirmación que hizo el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo cuando ellos estaban siendo amedrentados por los líderes judíos para que no predicasen acerca del nombre de Jesús, porque estaban predicando acerca de la resurrección de Cristo, y los líderes judíos estaban tratando de callar este testimonio de los discípulos. Por eso ellos están afirmando en este texto que en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así lo dice nuestro texto base en esta noche. Y como introducción, necesitamos entonces estudiar qué creen las demás religiones, porque muchas son las religiones en el mundo, las cuales ellas afirman que a través de sus propias reglas y por la obediencia a estas reglas o mandamientos, sus fieles pueden llegar al cielo. Porque el budismo, el hinduismo, el islamismo, las religiones étnicas o espiritistas, incluso muchas sectas, ellos se adjudican que a través de sus organizaciones pueden encontrar la salvación sus adeptos, si siguen sus reglas, sus mandamientos establecidos. Muchas religiones afirman que a través de sus reglas y la obediencia a ellas, los fieles pueden llegar al cielo. Porque Cristo entonces es el único camino al cielo. Y al afirmar esto, entonces estamos desechando las afirmaciones de las demás religiones del mundo. Algo que produce una gran controversia poder afirmar esta verdad. Si nosotros fuésemos invitados a canales o noticieros famosos del mundo y afirmásemos esta verdad,
crearíamos gran controversia en los televidentes y se nos acusaría de ser personas que no tienen tolerancia hacia otros o que solamente mi verdad es la que prevalece. Pero cuando se trata de la verdad de Cristo, es una verdad absoluta que encontramos revelada en las Santas Escrituras. Entonces vamos a ver así brevemente qué es lo que creen algunas religiones del mundo en cuanto a la salvación, en cuanto a llegar al cielo. Ahí nuestro encabezado nos dice que muchas religiones afirman que a través de sus reglas y la obediencia a ellas, los fieles pueden llegar al cielo. Así que estas religiones afirman que a través de sus reglas de la obediencia a los fieles, ellos pueden obtener el cielo. Por ejemplo, vamos a ver qué dice el Islam, esta religión grande en adeptos, principalmente en el Medio Oriente, en países de África y también en Asia hay una gran cantidad de seguidores del Islam. Se ha considerado al Islam como la religión que tiene mayor progreso en el mundo en cuanto a ganar adeptos y es la segunda religión con mayor cantidad en el mundo. El Islam dice todos los seres humanos nacemos sin pecado y estamos inclinados de manera natural a adorar a Dios sin ningún intermediario. Note aquí lo que dice, ¿verdad? Desde ahí ya comienza a contradecir la palabra de Dios, la Biblia, al afirmar que los seres humanos nacemos sin pecados y estamos inclinados de manera natural a adorar a Dios sin ningún intermediario. Sin embargo, la Biblia establece que desde la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos se nos imputó la culpabilidad del pecado, de tal manera que todos los seres humanos nacemos en pecado y estamos inclinados al mal. Y ellos dicen que no hay necesidad de tener un intermediario. Al afirmar esto, desechan a Cristo como el Salvador o el mediador entre Dios y los hombres, obviamente, porque ellos no creen en Cristo como el Hijo de Dios, sino que simplemente lo ven como un profeta. Ellos dicen que se deben llevar una vida de pureza, seguir los mandamientos divinos, específicamente siguiendo el Corán, lo que dice el Corán, que viene siendo como el libro sagrado para los islámicos, y esforzarse a vivir una vida recta, dice. Así que vemos que el Islam establece una salvación basado en el mérito del hombre, basado en la obediencia a estos reglamentos. Es una salvación por obra. Pero también encontramos en el budismo una religión conocida por los monjes, sobre todo en el Tíbet, que se van a las montañas y se aíslan del mundo. El budismo establece que una persona no se salva porque realice el bien o tenga fe, sino porque se desprende de los deseos egoístas que le oprimen. Es decir, se libera de ellos y así alcanza su salvación. De esta manera o por esta razón es que ellos se aíslan del mundo. Ellos consideran que todos estos deseos de obtener cosas son malas en sí mismas, que mejor es renunciar a todo y aislarse y vivir como solitarios, como monjes ahí en algunos lugares aislados de la sociedad. Y entonces de esa manera ellos mueren a lo material y se dedican más a la meditación, al espiritual, y de esa manera dice que ellos alcanzan su salvación. Una vez más, el budismo exalta la obra del hombre para alcanzar la salvación. También una religión, una secta muy conocida en nuestros países son los Testigos de Jehová. ¿Qué creen ellos? Creen en Jesús, pero no el Jesús bíblico, no el que Jesús nos muestra la Escritura, porque ellos mencionan que Jesús es un ser creado por Dios, o sea, es una persona que tiene un inicio, ¿verdad? Jesús es un ser creado por Dios para el perdón de pecados por su vida perfecta. Ellos creen en Jesús, pero que Jesús
nació desde que fue concebido por la Virgen María, y entonces, pero no creen que él sea eterno, ¿verdad? Que su inicio de vida fue en ese momento, pero que él vivió de manera perfecta, de tal manera que él puede perdonar pecados por esa vida perfecta. Ellos creen que la salvación no se adquiere por la fe solamente. Es necesario asociarse con la organización y seguir sus reglas al pie de la letra. Por eso los vemos muy fervorosos, que son incansables en cuanto a su evangelización, en su visita a casa, porque deben de cumplir reglamentos. Una vez más vemos ahí las religiones basadas en el mérito humano y no en la fe en Cristo como algo, como el sacrificio perfecto, suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y ahondaríamos más en otras religiones, en otras prácticas espirituales que afirman que pueden llevar al hombre al cielo, pero todas las religiones del mundo tienen algo en común, que a través de las obras, a través de las reglas en que el ser humano puede someterse, según ellos piensan, pueden alcanzar la salvación o su llegada al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esta condición del hombre? Anteriormente en las clases habíamos estado estudiando sobre la caída del hombre, varias lecciones, y nos hemos dado cuenta que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer el cielo o para merecer el perdón de Dios, porque Dios no pasará por alto los pecados del hombre, por su santidad, por su justicia y por su perfección. Así que, ¿por qué Cristo es el único camino al cielo y no las demás religiones que profesan que pueden llegar al cielo por el mérito del hombre? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué los cristianos podemos afirmar con firmeza, como verdad absoluta, que Cristo es el único camino al cielo? Número uno, porque Jesús es la promesa de redención para la humanidad. En Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan de él en el Antiguo Testamento, y son más de 300 profecías según los estudiosos de estas profecías. Y el cumplimiento de todas estas profecías es uno de los motivos que nos lleva a saber que la Biblia es inspirada por Dios, porque la palabra de Dios fue escrita alrededor de más de 1600 años y con más de 40 autores diferentes en diferentes épocas compone la Biblia en sí, y todas estas profecías sobre Jesús tuvieron su cumplimiento en la venida del Señor. Jesús había sido profetizado en el Antiguo Testamento, los profetas ahondaron sobre este acontecimiento que sucedería en el futuro y cómo se cumplieron cada una tal como estaba escrita la Biblia. Es algo extraordinario que nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante y suficiente para nosotros conocer acerca de su verdad. Mire qué nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esta carta en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Nos dice acerca de esta salvación, la salvación de los pecadores, la salvación del pueblo de Dios. Los profetas en el pasado, en el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos, a los profetas en el pasado, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Este es un pasaje maravilloso del evangelio que nos revela
cómo, según el orden, el decreto de Dios, había ordenado que todos estos hombres escogidos, los profetas, profetizaran acerca de esta gracia de Dios en Cristo que vendría en un futuro, y ellos dice que diligentemente estudiaron. Eso significa inquirir, estudiaron la ley de Dios, la palabra de Dios, indagaron, se preocuparon por saber en qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y entonces ellos profetizaron incluso los sufrimientos de Cristo. La profecía de Isaías 53, que es muy famosa y es la más extensa de las profecías, nos muestra el sufrimiento de Cristo y las glorias que seguirían. Y también la razón por las que les fue reveladas estas cosas que acontecería en el futuro acerca de esta simiente prometida. Entonces, esto les fue revelado porque ellos no se servían a sí mismos. Los profetas no hablaban de sí mismos, sino que hablaban las palabras de Dios para comunicarlas a su pueblo, para darles esperanza, esa esperanza en la promesa de Dios, en el Mesías que vendría. Y estas cosas nos fueron anunciadas mediante el Evangelio. La anunciaron los apóstoles en el Nuevo Testamento al tener la revelación completa, la manifestación del Hijo de Dios, los evangelios, las cartas apostólicas que fueron predicadas por medio del Espíritu Santo, cosas de las cuales los ángeles anhelarían ver, disfrutar, cómo es que el poder del evangelio rescata a pecadores. Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios y de la promesa de Dios en la redención de la humanidad a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el único camino al cielo. Vemos porque las profecías de la palabra de Dios fueron cumplidas y así se afirma la veracidad misma de la palabra de Dios. La profecía de Isaías, capítulo 9, verso 6, acerca del nacimiento del Mesías, de Cristo. Isaías, que tiene una diferencia de años en cuanto al cumplimiento de esta profecía, aproximadamente 700 años antes de que sucediera. Él profetiza por medio del Espíritu Santo porque un niño nos ha nacido. Él estaba viendo en el futuro. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Este nacimiento del Mesías en la pequeña ciudad de Belén sería Dios encarnado, y la profecía 700 años antes nos muestra de que sería llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Estas calificaciones que competen a la deidad de Cristo como Dios encarnado. Y Jesús, al leer la profecía de Isaías también, porque el libro de Isaías está lleno de profecía acerca del Mesías. Isaías 61 nos habla acerca de esa profecía del Mesías, y en la sinagoga de Nazaret Jesús abre el rollo ahí en la sinagoga en Isaías 61. Y él dice, hoy se está cumpliendo ante nosotros esta escritura, según el relato de Lucas 4:21. Y vamos a leer Isaías para ver qué es lo que decía acerca de Cristo y cómo él dice, hoy se está cumpliendo esta escritura, cuando estaba leyendo ese pasaje de Isaías 61. Es algo impresionante. Ahí nos dice Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios,
para consolar a todos los que lloran. Y ahí sigue diciendo esa profecía, y Jesús dice, 700 años después, hoy se está cumpliendo esta escritura, que yo he venido a predicar el año agradable del Señor, porque el Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Y ese fue el ministerio de Cristo en la tierra, el poder sanar a los quebrantados, sanar a los enfermos, perdonar los pecados del pueblo agobiado y para proclamar libertad a los cautivos por medio del perdón de los pecados por medio de él, porque era Dios encarnado. Y a los fariseos también, que rehusaban creer en él, que andaban ahí a escondidas siguiéndolo para tratarlo de atraparle con alguna pregunta, rehusaban creer en él. Y Jesús les dice, escudriñen las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Si los fariseos y el pueblo judío hubiesen estudiado correctamente las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, ellos hubiesen entendido que quien tenían delante de él era el Mesías prometido. Pero no, ellos estudiaban de manera incorrecta la palabra de Dios y se habían ido tras las tradiciones y los rudimentos que ellos mismos habían establecido, por lo cual tenían cegado el entendimiento y no podían ver que Dios mismo estaba ahí en ese momento, como la promesa a Israel, como el testimonio de las escrituras, y no podían ver que él era la vida eterna. Y él dice, las escrituras testifican acerca de mí. Escudriñen las escrituras. En Isaías 53, pues es una profecía más clara acerca de Jesús, acerca de su crucifixión, de su sufrimiento, y es de las más extensas. Usted la puede leer ahí en casa, es una profecía extraordinaria. Entonces vemos en nuestro primer punto porque Cristo es el único camino al cielo, porque Cristo es la promesa de la redención para la humanidad, y vimos cómo las profecías se han cumplido de manera extraordinaria y nos afirman que es verdad, la palabra de Dios es verdad y es infalible, pero también Cristo es el único camino al cielo porque Cristo es Dios encarnado, manifestado al mundo. Él es Dios encarnado, manifestado al mundo. El pasaje de Juan, capítulo 1, verso 1, un pasaje muy conocido y muy estudiado, nos dice que en el principio existía el verbo es Cristo, y también traducida en el griego, esa palabra significa logos, que la traducción es la palabra. En el principio existía la palabra, por decirlo así, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose a la palabra es Cristo, el cual desde antes del inicio de la creación de todas las cosas ya existía, porque él es Dios eterno y a él nadie lo ha creado. Y hablando en esa segunda persona de la Trinidad, el Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Ahí la Santa Trinidad manifestada en esos pasajes, así como fue conectada en Génesis capítulo 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él estaba ahí en el principio. La palabra estaba en el principio. Cristo no tiene inicio, como dicen los testigos de Jehová. Él es eterno. Él existe desde antes de la fundación de las cosas, porque él creó las cosas por medio de la palabra de su poder. En el verso 14 también el Evangelio de Juan nos dice, y el verbo o la palabra se hizo carne. Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne para manifestarse al mundo y habitó entre nosotros, obviamente en el contexto de ese mundo antiguo, en Jerusalén, en Israel. Él habitó entre esas personas que vivieron en esa época en particular, y los discípulos y sus apóstoles están dando testimonio a través de los evangelios. Y Juan dice, y vimos su gloria, como un testigo ocular acerca del ministerio de Jesús. Él vio
a Jesús, él vio a Dios encarnado, él vio la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque ellos estuvieron con Jesús esos 3 años y medio de ministerio donde él los discipuló, donde él los comisionó, ellos fueron los testigos acerca de Cristo y su obra. Por eso él está afirmando que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Cristo es Dios encarnado y manifestado al mundo. Y algunas de las particularidades de Jesús en su divinidad es que él perdonó pecados. ¿Qué hombre puede perdonar pecados? Ni Mahoma, que es el profeta del Islam, él tenía la capacidad de perdonar pecados o absolver pecados a los musulmanes. No podía hacer eso, Buda tampoco, ni Confucio, ni todos estos fundadores de las sectas y religiones en el mundo no tienen la capacidad de perdonar pecados porque no son Dios. Solo Jesús perdonó pecados, algo que solo Dios puede hacer. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 9, verso 2 que nos dice, y le trajeron a Jesús un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate o levántate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba perdonando los pecados de ese hombre paralítico. También conocemos el relato de la mujer sorprendida en adulterio, que Jesús le perdonó los pecados. Él le dijo, ¿quién te condena ahora? Después de haber tenido ese debate con las personas que querían apedrearlo. Y la mujer responde, ninguno, Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que Jesús estaba perdonando los pecados de esta mujer adúltera y dándole una nueva vida, porque le dice, vete y no peques más. Así que ningún hombre, ningún fundador de las religiones puede atribuirse esta facultad que solo pertenece a Dios en cuanto a perdonar los pecados de los hombres. Por esa razón, solamente Cristo es el único camino al cielo, dado que solamente Él puede perdonar los pecados. Luego Pablo también, testificando acerca de la divinidad, de la deidad de Cristo como Dios, Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. Eso lo encontramos en Tito capítulo 2, verso 13, donde él expresa que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y también él señala, previo a su encarnación, que Jesús existió en forma de Dios. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 5, 8, que nos dice de que el cual no escatimó, dice, en ser Dios, sino que se despojó de sí mismo, dice, y tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. En esa encarnación, al tomar el ropaje de los seres humanos, al rebajarse en la condición de hombre para poder cumplir el propósito de su plan soberano en salvar a la humanidad de sus pecados por medio de la obediencia perfecta y hasta la muerte y muerte de cruz y su resurrección y hacer posible la salvación de su pueblo. En Juan capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Muchos siglos de la época en que Abraham vivió, Jesús está diciendo a la multitud, a sus discípulos, antes que Abraham naciera, yo soy, hablando de su preexistencia, hablando de que él es antes de el patriarca Abraham. Que si Abraham era muy importante para los israelitas y para todos nosotros, los creyentes, hijos de Dios, con la promesa que Dios le dio a Abraham de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente, hablando de Cristo.
Pero Cristo es antes de Abraham, porque Cristo es eterno. Cristo dio vida a Abraham, así como a Adán y Eva en el huerto del Edén. A eso se refiere Jesús, hablando de su deidad, de su poder como Dios. Así que vemos entonces que por qué Cristo es el único camino al cielo, porque es Dios encarnado, manifestado al mundo. Esa es la razón por qué las demás religiones del mundo tienen que basar su salvación, según ellos, por el mérito humano, porque ven a un Dios distante, a un Dios lejos de ellos, pero nosotros como cristianos vemos a Dios tan cerca y lo hizo posible a través de su Hijo amado, quien se entregó por nosotros y ahora nos ha dado su espíritu para poder vivir para él. Otra de las razones por las que Cristo es el único camino al cielo es porque solo su muerte y su resurrección hizo posible la salvación de pecadores. Ahí vemos que el cristianismo se caracteriza por las obras de Cristo y no por las del ser humano. Por el poder de Dios, por su muerte y su resurrección, y por ningún hecho realizado por algún ser humano. El único medio posible para la salvación de pecadores es la muerte del justo. El hombre sin pecado que cumplió la ley de Dios de manera perfecta, porque era necesario que Dios viniese como hombre para poder vencer a la muerte, para poder obedecer la ley perfecta de Dios, sin pecado, sin mancha, sin quebrantar ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios. Y solamente Dios encarnado en hombre podía lograrlo. Es decir, Dios salvando a su pueblo, Dios salvando a su pueblo de su propia ira, porque al final de cuentas es la ira de Dios sobre los pecadores que traerá la condenación en el fuego eterno, en el infierno. Romanos capítulo 5, versos 7 al 10 nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque en la historia ha habido personas que se han sacrificado por otra persona, sea por su esposa, sea por su madre o padre. A eso se refiere el texto. Apenas va a entregar su vida a alguien por un justo o por alguien que ame, osará morir por el bueno. Pero ¿qué con los malvados? ¿Pero qué con los perversos? ¿Pero qué con aquel que no conozco? Pues ahí es donde la gracia de Dios abunda, dice, porque él no murió por ninguno bueno, porque la escritura en Romanos 3 nos dice que no hay ningún justo, ni a uno bueno, dice, todos se desviaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el extraordinario amor de Dios, que murió por aquellos enemigos de él, por aquellos pecadores, por aquellos malvados y perversos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, transgresores de su ley, Cristo murió por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, de ninguna manera. Si alguien piensa que merece la salvación de Dios, esta persona está perdida y no conoce el evangelio. Cristo murió por nosotros, fue por su gracia, fue por su amor y misericordia y para la gloria de Dios Padre, porque nosotros merecíamos la condenación eterna, merecíamos que fuésemos borrados de la faz de la tierra. Y aquí nos dice que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por medio de su sacrificio, por él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ese estado tan pecaminoso que nos
tenían enemistad constante contra Dios, merecedores de su juicio. Y aún así, Él nos reconcilió con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más ahora que Él nos ha reconciliado, nos ha salvado, si es que usted ha sido salvo por Él? Pero si aún no ha sido salvo, esa es la buena noticia, de que aún siendo enemigo, puede ser reconciliado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en arrepentimiento, en fe, para creer en la gracia de Él. Y aquellos que hemos sido salvados por medio de su vida, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El único camino al cielo es por medio de Cristo. Él hace posible la salvación de su pueblo, de los pecadores que Él ha redimido desde en ese decreto eterno de la salvación, desde antes de la fundación del mundo. Él había acordado salvar a muchos pecadores en todas las edades de la historia de la humanidad. Por esa razón es que Cristo es el único camino al cielo. Él mismo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, es una verdad absoluta que Él estableció como Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En esas tres afirmaciones encontramos el sentido y el propósito del hombre regenerado. Venimos al camino verdadero, no al camino que nos lleva a la muerte. Venimos a la verdad porque Él es la verdad y no hay mentira en Él. Venimos a la vida porque en Él hay vida eterna. Solo un Salvador como Cristo es lo que necesita un miserable pecador. Solamente ese Salvador es lo que nos dará la respuesta a nuestra condición mortal en nuestro pecado. Solamente Cristo es nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para que pudiésemos obtener la salvación y por lo tanto llegar a ese cielo anhelado, a esa gloria celestial que Él ha prometido, porque Él dijo que se iría a preparar morada y que donde Él estuviera, también todos aquellos que han creído en Él estarán ahí juntamente con Él reinando. Solo un Salvador como Cristo es lo que necesita un pecador miserable. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Así lo menciona la carta de Tito, verso 2:14. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, como nuestro camino al cielo. Por su muerte nos dio vida, Efesios capítulo 2, verso 5. Y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo dio su vida por nosotros, el rescate por nosotros. Con su sangre, al derramar su sangre en esa cruz del Calvario, porque el Padre demandaba la sangre para poder expiar los pecados de su pueblo, era necesario el derramamiento de sangre para aplacar la ira de Dios en ese sacrificio perfecto. Nos ha redimido para con Dios. Nos dice Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10, nos habla acerca de ese sacrificio. Y en Hechos 4:12, en nuestro texto que iniciamos, nos afirma el apóstol Pedro en su predicación que en ningún otro nombre, solamente en Cristo hay salvación. Solamente Él es el intercesor, solamente Él es el que está entre Dios y los hombres y el que ha podido tomar nuestro brazo, nuestra mano para restablecer la relación con Dios. No hay ninguna persona, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que hará posible esa obra extraordinaria que solamente Jesús lo hizo. Por eso es que el cristianismo afirmamos esa verdad de la palabra de Dios, que el hombre solamente es salvo
por medio de los méritos de Cristo, por la obra de Cristo y no por nuestras propias obras. Esa es la gran diferencia con las demás religiones del mundo. No tienen un salvador, no tienen un redentor. Por esa razón basan su salvación en los logros humanos. ¿Quién podrá justificarse delante de un Dios santo en su propio esfuerzo? En esa mancha del pecado, en esa corrupción interna, aunque lo quieran negar las demás religiones como el Islam, que menciona de que los seres humanos no nacen en pecado, pero ciertamente la naturaleza pecaminosa fue heredada a toda la humanidad por nuestros padres, por nuestros representantes. Romanos afirma de que Jesús es nuestro segundo Adán, el cabeza de una nueva raza formada a través de su sangre y de su cuerpo entregado en esa cruz del Calvario. Vemos esas referencias de Cristo en estos textos y nos muestran contundentemente la obra maravillosa que por nosotros ha sido dada, por mérito de Él en la salvación de su pueblo. Por eso afirmamos que Cristo es el único camino al cielo. Finalmente, en el punto 4, ¿por qué Cristo es el único camino al cielo? Hemos visto que Él es la promesa prometida a la humanidad como el Salvador. Hemos visto también que Él es Dios encarnado, manifestado al mundo. Hemos visto que por su muerte y su resurrección ha sido posible la salvación de su pueblo, de los pecadores. Pero también Él es el único camino al cielo porque Él dijo que vendrá por su pueblo para reinar para siempre con ellos. Ahí encontramos pasajes en Hebreos 9:28, nos habla acerca de que Él vendrá por segunda vez y los cristianos esperamos su segunda venida gloriosa, porque Él ya vino hace más de 2000 años en su primera venida, pero vendrá por segunda vez. Él dijo que se iría, que era necesario irse y que nos dejaría el Espíritu Santo, que estaría con nosotros el Consolador, pero también Él vendría por su pueblo para reinar y vendrá por segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado. O sea, ya Él vendrá como un juez, Él será manifestado en gloria, ya no lo veremos como el siervo sufriente, como aquel que fue escupido, como aquel que fue azotado y clavado en la cruz, sepultado. No, Él vendrá ya como el rey a juzgar a los vivos y a los muertos, sin ninguna relación con el pecado, sino para emitir su juicio y para poder llevar a la gloria a sus hijos. Sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Esto es su pueblo. Y cuando la Biblia habla acerca de la salvación, lo habla en dos términos. La salvación primaria es cuando hemos nacido de nuevo, cuando esa obra maravillosa de Dios nos trae al arrepentimiento y a la salvación del alma, pero también habla de la salvación en el sentido futuro, cuando seremos nosotros liberados finalmente de este cuerpo de corrupción que hoy se enferma, este cuerpo que aún está batallando contra el pecado, y en aquel día seremos salvados totalmente de esta miseria y ya no existirá más el pecado porque estaremos delante de Él. Vendrá por su pueblo para reinar para siempre con ellos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3:10, desde donde esperamos a nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Y el llamado a los cristianos y a todos aquellos que escuchan la voz del pastor Jesucristo es que no pongamos nuestra mirada en las cosas de esta tierra, porque nuestra ciudadanía o nuestra tienda no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde vendrá el Señor Jesucristo. También nos dice que
Él será glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Será un día glorioso, un día maravilloso cuando Él venga. Sus santos le verán y caeremos admirados. Aquellos que en este tiempo por fe andamos, porque no lo vemos. Por fe andamos y su espíritu está en nosotros. Pero finalmente en aquel día glorioso, nosotros le veremos tal cual es y caeremos rendidos delante de Él en adoración. Todos aquellos que hemos creído, dice el texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Quiera el Señor que usted se encuentre ahí en ese día donde será manifestado el Hijo de Dios cuando venga en gloria en las nubes y todo ojo le verá. Que usted sea parte de ese pueblo redimido de toda lengua, tribu y nación, de todas las naciones del mundo que están vestidos con ropa blanca, hablando de la santidad de Dios que ha sido acreditada a los creyentes. Y estaremos ahí no para recibir condenación y juicio, no para recibir la ira de Dios, sino para poder entrar en ese estado maravilloso de gloria, para admirarle, para amarle plenamente y conocerle tal como es. En Apocalipsis capítulo 7, verso 12, es un pasaje hermoso que habla acerca de la adoración a nuestro gran Dios y el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue presentado en sacrificio vivo y perfecto por su pueblo para pagar la deuda de su pueblo. Y vamos a leer ese pasaje para ir finalizando. Es un verso extraordinario que nos retrata lo que acontecerá allá en ese día glorioso. Verso capítulo 7. Vamos a leerlo desde el verso 9 en adelante. Los redimidos de todas las naciones, dice el encabezado. Esto es algo que se verá en el cielo en el futuro. Después de esto miré, está hablando el apóstol Juan en esa revelación de Dios. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones. Hay de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y miramos ahí en esa visión del apóstol Juan, en el Apocalipsis, en la visión del futuro, en esa gloria de Dios con los redimidos, hay una gran multitud de la cual nadie puede contar. Es una gran multitud aquella que fue prometida a Abraham allá en el pasado, de que Dios le dijo: ve y cuenta las estrellas si las puedes contar. Es algo imposible. O cuenta la arena del mar, es algo imposible. Y eso nos hablaba de esa gran multitud de elegidos de entre todas las naciones, de toda tribu, lengua, raza y nación, que han sido redimidos por el Cordero de Dios, y se le atribuye la gloria a Dios y al Cordero que fue inmolado, aquel que venció, aquel que ahora hace posible la salvación de pecadores, no importando cuán crueles, cuán malos sean enemigos de Dios, pero la gracia de Dios alcanza a viles pecadores, de los cuales
yo estaba ahí en ese estado y fui perdonado y amado por el Padre y dado al Hijo en ese acuerdo maravilloso de la salvación. Y Pablo también decía, de los cuales yo soy el primero, el más grande pecador que perseguía a la iglesia. Él se consideraba el más vil pecador. Quiera Dios que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra actitud sea esa. Vil pecador que ha sido perdonado por gracia y misericordia de Dios. Cuando las personas se consideran de esa manera, son los merecedores de la gracia de Dios, que no hay ningún mérito en el cual yo pueda gloriarme, por el cual pueda decir, por esta razón Dios me escogió. No, no había nada en mí para el cual yo pudiese alcanzar esa vida eterna, sino fue su elección, su libre gracia para escogerme y atraerme a su salvación. Esa es la manera de obrar de Dios en el corazón de los pecadores. En esta noche hemos visto en estos 4 puntos por qué Cristo es el único camino al cielo. Espero que esta enseñanza les haya sido de edificación y confiando que la obra del Espíritu Santo pueda aplicarla a sus mentes, a sus corazones, para poder llevar fruto, un fruto verdadero producido por Él. Que Dios bendiga sus vidas en esta noche. Gracias por estar conectados ahí cada jueves. Si me regalan pueden prender su cámara para tomar una captura de pantalla y dejarlo ahí como registro. Bueno. Solo un momentito. Gracias, Jessy, Claudia. Gracias, César, Helen, Brian, por estar ahí conectados. Muchas gracias por su tiempo y ahí estamos para servirle y estamos orando por sus vidas durante la semana y estamos orando por un lugar para que el Señor nos permita reunirnos físicamente y poder de esa manera aprovechar más los estudios y la predicación de la palabra de Dios. Muchas gracias, saludos y abrazos a la distancia. Muchas gracias a usted. Un gusto, un gusto.